Bien, buenas noches y bienvenidos a Estudios para Maduros. Y tenga su Biblia a mano porque en el panfleto los versos están en sinopsis. Hay una parte de los versos y en la Biblia pues están los versos completos y hay ocasiones en que vamos a tener que utilizar la Biblia. Así que bienvenidos, como dijo el pastor, a la Universidad de la Gracia. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, que ha de ser presentada en forma de estudio en esta noche, Señor. Recibimos que tú nos das palabras correctas, apropiadas y las palabras adecuadas, Señor, para traer el mensaje que tu iglesia necesita conocer. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice amén. El estudio de hoy lleva por título Las tres etapas de la salvación. Las tres etapas de la salvación. En la portada hay un predicador ahí que dice: la Biblia dice que cuidemos la salvación con temor y temblor, aleluya. ¿Cuántos han oído esa expresión en alguna iglesia? Hay otro que dice: mira, cuidado que la puedes perder. Hay otro que dice: puedes terminar en el infierno con el diablo, gloria al Señor, aleluya. Y entonces hay púlpitos donde se dice eso. Usted sabe que los púlpitos son lugares que se prestan para asustar a la gente. De los púlpitos se asusta mucho a la gente con cosas que se dicen, y hay desgraciadamente una cantidad enorme de creyentes y de cristianos que están en las iglesias, que van a la iglesia por miedo al infierno o por miedo al diablo. La iglesia no debe ser un sitio donde usted viene porque usted le tiene miedo al diablo, o le tiene miedo al infierno, o le tiene miedo a cualquier cosa. No debe de ser así. Hay gente que viene a la iglesia porque tienen problemas, hay otros que vienen a la iglesia porque tienen para algo en que entretener la cabeza, porque están pasando por unas situaciones, y la iglesia no es para eso. La iglesia es para adorar al Señor. La iglesia es para dar servicio de culto al Señor. Y la iglesia tiene un púlpito, que en ese púlpito es donde Dios le habla a su iglesia. Ya Dios te está hablando en esta noche. Ahora, las tres etapas de la salvación, hay unas preguntas para reflexionar, ahí en la primera parte arriba. Y la primera pregunta dice: ¿fue la salvación por obras o un don gratuito para los escogidos? Eso es para que usted reflexione. Mire la próxima pregunta. ¿Se refiere la Biblia cada vez que menciona la palabra salvación a nuestra salvación de haber sido rescatados del pecado y llevados a la vida eterna? ¿O habrá otras salvaciones mencionadas en la Biblia? Mire otra pregunta. ¿Podría o podrá una de nuestras obras invalidar el pacto eterno que nos identifica como elegidos de Dios? Yo quiero que usted piense en esta pregunta, porque hay gente que piensa que lo que le fue dado divinamente por un decreto, diga decreto. Un decreto es una decisión divina donde usted no participa. Un decreto es algo que Dios dice que es, y el hombre ni la mujer lo pueden invalidar. Y hay infinidad de cosas donde Dios dice y el hombre y la mujer tienen que guardar silencio ante Dios. Hay un verso en la Escritura, pastor, que dice: Jehová, allá en el antiguo pacto, está en su santo templo. Y después dice: calle delante de él toda la tierra. Fíjese. Pero hay cristianos aquí, y especialmente de los púlpitos, que ellos quitan y dan salvación. Ellos mandan al infierno a cualquiera por cualquier cosa. Se convirtieron en jueces en los púlpitos, en vez de ser sencillamente voceros que hablan lo que Dios dice. La última pregunta dice: ¿podrá una de nuestras obras invalidar el pacto eterno que nos identifica como elegidos de Dios? Y después añade: ¿podremos perderla por una acción de nuestra carne? Y yo quiero que usted piense en esas cosas, porque a medida que entramos en el grueso del estudio, vamos a ver eso. La primera parte del estudio de hoy es una parte profética, diga profética. O sea, es una parte donde desde el antiguo pacto, cuando Dios habló proféticamente por medio de los profetas, Dios dijo que la salvación era una salvación eterna. Ahora, ¿cuántos entienden lo que significa salvación eterna? Porque todo el mundo pasa un púlpito, levanta tus manos: Señor, perdona mis pecados, te acepto, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida.
sálvame, añádeme en el libro de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una confesión muy bonita. El problema es que pasan 2 o 3 semanas, 2 o 3 meses, 2 o 3 años, y el mismo creyente que profesó esas palabras, después está al frente otra vez, el pastor le va a sacar 3 o 4 demonios y le va a decir, Señor, vuelve otra vez a escribir el nombre en el libro de la vida. Entonces, la religión nos ha enseñado a nosotros que el nombre suyo lo escriben y lo borran, lo escriben y lo borran, lo escriben y lo borran. Y es un jueguito donde los creyentes, cuando voy a la iglesia estoy salvo y cuando estoy en casa estoy perdido. Entonces, esto hay que analizarlo a ver si la Biblia dice que el acto de salvación es un acto eterno. Diga, eterno. ¿Qué significa eterno? Alguien que me diga, ¿qué significa eterno? Eterno significa para siempre, que no tiene fin. Eterno es que era, que es y que será. ¿Se entiende eso? Hoy vamos a ver que nuestra salvación era. Se profetizó desde antes de los tiempos de los siglos. Llegó y se manifestó y sigue hasta la eternidad. Si usted no puede ver la salvación de esa forma, y yo dudo que aquí haya alguien que lo vea así, porque esto es un pueblo de gracia. Y yo sé que en este púlpito no sirven esa clase de menú. El menú de aquí es salvación por las 4 esquinas. Porque así es que usted está. Diga, estoy salvo. ¿Cuántos creen que están salvos? Si el Señor viene ahora mismo, no hay problema. Pastor, pero yo pequé antier, yo pequé esta mañana, no hay problema. ¿Por qué? Porque es que no depende de ti. La salvación no depende de ti. Como hablamos aquí hace 2 domingos atrás. Ahora, mire proféticamente lo que dijo Isaías en el capítulo 45 y verso 17. Dice, Israel será salvo en el Señor, ¿con qué? Israel será salvo en el Señor, ¿con qué? Con salvación eterna. Fíjense, Dios no dijo, Israel será salvo con una salvación temporera o con una salvación sujeta a cómo ellos se porten. No, mire, ahora mismo en nuestro presente de hoy, Israel anda todavía en desobediencia, Israel anda sin creer en Jesucristo, Israel está esperando el Mesías. Dios los tiene apuntados a ellos y la Biblia dice que cuando el tiempo de los gentiles se cumple, en Romanos capítulo 11 el apóstol Pablo nos lo enseña. Dice que después que entre la plenitud de los gentiles, dice que todo Israel, los que están escritos en el libro de la vida, dice que serán salvos. Dios tiene un decreto para ellos como lo tiene para nosotros. Y llegará el momento que Israel participará de esa salvación. Pero pastores, ¿qué ahí dice Israel? Bueno, es que nosotros somos el Israel espiritual. Con salvación eterna, dice, no os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Fíjense qué clase de salvación es esa. Es una salvación donde no hay mudanza, no hay variación, no hay nada que pueda invalidarla. Mire el B de la parte 1. Isaías 46:13. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación, ¿qué dice? No se detendrá. Hay pastores que se paran en un púlpito y quieren detener la salvación, pero la salvación no se detiene. La salvación no puede ser detenida por nada ni por nadie, porque es un decreto divino. Diga, decreto divino. Y para los que les gusta estudiar, las preguntas para reflexionar, ahí en su panfleto, en hebreo la palabra teshuha, para los que usan la concordancia Strong's, lo buscan en el hebreo 8668, 7768 y 3467. Esas son las tres referencias de la concordancia Strong's que hablan acerca de lo que es la salvación. En hebreo quiere decir rescatar, librar, colocar o llevar en victoria, llevar a un lugar seguro. En griego la palabra salvación es soteria, que es el griego 4991 o 4990, que significa lo mismo, rescatar, llevar a seguridad, librar, liberar o salvar de. Cuando en la Biblia se habla de salvación, se está hablando de librar. Ahora, estamos hablando hoy del tema las 3 etapas de la salvación. No todas las veces que usted lee la Biblia y ve salvación, significa salvación del alma, salvación eterna. Porque hay muchos cristianos que pierden la salvación todos los días. Y eso es verdad, pastor. La salvación se pierde, la diaria. Hay gente que se pierde la salvación de Dios a cada rato porque no confían en Dios. Usted tiene que tener fe en Dios para saber que Dios lo puede salvar de las diferentes situaciones que vienen sobre su vida.
Fíjese, las tres etapas de la salvación son importantes. Y hoy vamos a ver que esas tres etapas, una ya tomó lugar, una toma lugar diariamente y otra no ha tomado lugar y no tomará lugar hasta que no terminemos nuestra existencia aquí en la tierra. Esta salvación que estamos hablando ahora, la salvación prometida para siempre, es la salvación nuestra de que estaremos con el Señor. ¿Ok? Mire cómo dice el C de la parte 1, Isaías 51:6. Perecerán sus moradores, pero mi salvación será ¿qué? Para siempre. Mi justicia, ¿qué dice? No perecerá. ¿Y qué es justicia? ¿Qué es justicia? Justicia es la capacidad de pronunciarte justo a ti. Tú fuiste justificado por la fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando tú eres justificado, tú experimentas paz. La justicia tuya te la dieron de gratis. Por eso es que fue por gracia, que gracia viene de gratis. Dios no te cobra nada por la salvación. Usted no puede pagar absolutamente nada por su salvación. Que eso ya lo hemos hablado aquí varias veces. Mire el D, Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, hablando de Jesús, dice, vino Jesús a ser autor de ¿qué salvación? Eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Y quiénes son los que le obedecen? Sus hijos. Sus hijos son los que le obedecen. Pastor, pero es que hay hijos que se portan mal. Hoy vamos a hablar de esos hijos. Pero esos hijos son salvos. Ahora, Hebreos 10:14, un verso que nadie sabe aquí. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos ¿para cuándo? Para siempre a todos los santificados. En fin, usted ve que proféticamente, cuando se habla de la salvación, y en la palabra de Dios, cuando se habla de la salvación, nunca se identifica la salvación como un proceso o una posición que puede cambiar. Cuando usted vea un predicador que le varía la salvación a usted, ese predicador, olvídese que no conoce gracia. No conoce gracia porque hoy lo presenta a usted salvo y mañana lo presenta perdido. Hoy lo presenta hijo de Dios como oveja y mañana lo presenta lobo como hijo del diablo. Usted no puede ser hoy hijo de Dios y mañana hijo del diablo. Esa metamorfosis no está en la Biblia. No existe la forma en que un creyente hijo de Dios se convierta en un hijo del diablo. Usted o es oveja o es lobo. No puede ser así de ninguna otra forma. Mire, ¿usted es cizaña o es trigo? ¿Ha visto usted en la Biblia algo que enseñe cómo la cizaña misteriosamente se va convirtiendo en el trigo? ¿O trigo se convierte en cizaña? Eso no existe. Usted o es trigo o es cizaña. Y eso lo vamos a discutir más tarde en otro estudio. Porque los hijos de Dios están claros y están definidos y Dios los conoce por su nombre y ellos conocen a su Dios. Y ninguno de ellos se va a perder. Y Dios sabe dónde están y donde quieran que estén, Dios los va a encontrar. Esos son los hijos de Dios. Y el lobo que se meta a la iglesia, olvídese que en la iglesia eventualmente le sale una garra o le sale un colmillo y se sabe que es lobo. El hijo de perdición no se puede esconder en la iglesia, especialmente en una iglesia de gracia. En una iglesia de ley puede que se esconda y ahí con mucha lana de esa bien bonita parezca una ovejita y es un hijo del diablo. Pero el lobo en una iglesia de gracia no prevalece porque en una iglesia de gracia se le cae la capota rápido. Porque la palabra te desnuda. Aquí tú no vienes a practicar cristianismo, voy para la iglesia para ser cristiano y lo vean qué buena gente que soy. No, todos sabemos aquí que en carne somos diablos. Y todos sabemos que la carne para nada aprovecha. Y que la carne